Saludos, señores, buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a 360 grados. Un placer inmenso, el placer de compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles 14 de julio, año 2021, una fecha memorable. Más adelante, con el compañero Elías, vamos a darle un vistazo a esa fecha a través de la historia. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy. Y la verdad que sí, que hay que hablar sobre la fecha del 14 de julio importante en la República Dominicana y sobre todo lo que tiene que ver con las historias que está publicando el periódico Listín Diario en referencia, que estoy seguro, don Freddy, que a eso es que usted se refiere. Mire, don Freddy, hemos visto un panorama en la República Dominicana en términos de la atmósfera muy cambiante en términos, porque estamos en verano, pero han ocurrido aguaceros, tormentas eléctricas, una vaguada, una onda tropical, y se va una onda tropical y viene otra vaguada. Viene un sistema anticiclónico que evita que caigan lluvias en algunas partes del país. En fin, hay mucha humedad en la atmósfera. Y la Oficina Nacional de Meteorología, hoy, miércoles 14 de julio, está emitiendo en estos momentos un informe, estoy hablando de las 4 en punto de la tarde, en el que dice que las condiciones del tiempo están bajo la influencia de una vaguada en la atmósfera media y alta, que se combina con la humedad que aporta el viento que sopla del este-noreste, y entonces es lo que provoca esos nublados con aguaceros que son moderados a fuertes localmente. Hay tormentas eléctricas también, hay ráfagas de viento en ocasiones, y eso sucede en las regiones nordeste, en la sureste, el Gran Santo Domingo aquí en el Distrito Nacional y la Cordillera Central. ¿Qué dice la Oficina Nacional de Meteorología con respecto a estas precipitaciones que se están llevando a cabo? Mantiene una alerta ante posible crecida de ríos, arroyos y cañadas, posibles deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas urbanas. ¿Y usted sabe dónde, don Freddy? Amigos televidentes, en San Pedro de Macorís, en Atomayor y en La Vega, en el Gran Santo Domingo, aquí en el Distrito Nacional, María Trinidad Sánchez, en Nagua, Monte Plata, Azua, San Cristóbal y Monseñor Noel. En total 9 provincias que están en alerta por la situación de las crecientes que pudieran provocar estas lluvias en los ríos, en los arroyos y en las cañadas. Señores, no es un cliché que emite la Oficina Nacional de Meteorología de que por favor se mantengan alerta ante esta situación de los ríos y arroyos y cañadas. Porque a mí me duele sobremanera tener que ver la historia de un niño de 9 o 10 años que fue arrastrado precisamente por una cañada. Cuando la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia, emiten todos los días alertas cuando llueve, y especialmente insiste en las personas que viven a los alrededores de los ríos, arroyos y cañadas. Que, por cierto, don Freddy, yo no sé si usted vio esa cañada en la comunidad del kilómetro 13, creo que eso es ahí los Peralejos de la autopista Duarte. Eso es totalmente desastroso. Una cañada, pero llena, absolutamente llena de basuras y de plásticos.
es un mar de basura. Y en un orificio, cuando estaba lloviendo y estaba inundado, un niño fue arrastrado por esa cañada. Entonces uno no sé qué es lo que pasa, pero parece que la gente no obtempera a los llamados de las autoridades cuando dice que tienen que tener precaución, especialmente estas personas que viven alrededor de ríos, arroyos y cañadas. Hay que decir, don Freddy, que hay una zona de baja presión no tropical ubicada en varios cientos de kilómetros al suroeste de Cape Race, Canadá, que actualmente tiene un potencial muy bajo, estamos hablando de un 10% de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, pero por su ubicación y desplazamiento, este sistema no ofrece peligro para la República Dominicana. Estamos en verano, dice la Oficina Nacional de Meteorología. Hidrátese bien. Use ropa ligera de colores claros. No se exponga al sol por periodos prolongados sin protección. Y cuide, y voy a decirlo reiteradas veces, cuide a los niños y a los adultos mayores, que son los más susceptibles. Cuide a los niños y a los adultos mayores, que son los más susceptibles. Por favor. Ese es el reporte del tiempo, don Freddy Sandoval. Adelante. Bueno, Elías, amable televidente, le contaba que el 14 de febrero es una fecha histórica, 14 de julio, una de las más importantes de la humanidad, de la historia reciente. Hace 5 siglos, Elías, un 14 de julio 1789, se inició la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. Un hecho que transformó el mundo, porque a partir de ahí comenzaron a delindarse los derechos humanos, las libertades, las igualdades, el respeto a tu semejante. Ese hecho marcó un punto de inflexión en la vida de la humanidad. La mujer comenzó a tener otro rol diferente al que tuvo hasta entonces, el respeto a los derechos humanos. Y en fin, la fecha no se le da ya el valor que tiene y que siempre ha tenido, porque los hechos con el tiempo se van quedando aletargados, Elías. Pero el valor de el aporte de la Revolución Francesa a la civilización es incalculable. Si tú buscas en la historia qué significa la Revolución Francesa para los códigos modernos, para el derecho de la persona, para los derechos humanos, te podrás dar cuenta a qué me refiero. No, estamos conscientes perfectamente de esta fecha histórica de 1789. Hay que decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa declaración que vino precisamente después de la Revolución Francesa, fue la que se impuso en todo el mundo y fue la base fundamental de los derechos fundamentales instituidas en las distintas constituciones de los distintos países, pero además fue un denominador común para la creación de los organismos
internacionales también de derechos humanos y que pertenecen a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y los organismos europeos también. Todo esto es base fundamental. La Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos Humanos como una base fundamental. Pero yo pensé inicialmente que usted, cuando hablaba del 14 de julio, también se iba a referir al 19 aniversario de la muerte del expresidente Joaquín Balaguer, que estuvo en la palestra en la República Dominicana, siendo presidente por 22 años y sin ser presidente, fue un político de gran incidencia en la República Dominicana, pero no solamente en los aspectos actuales de la política. O sea, fue una persona que estuvo incidiendo junto con otros líderes políticos como el profesor Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, como uno de los políticos que incidió más en la política vernácula de la República Dominicana. Ayer, el periódico Listín Diario trajo una entrevista con un amigo suyo, el doctor Rincón Martínez, que fue cardiólogo del extinto líder reformista, y reveló que el presidente Joaquín Balaguer en vida le había pedido literalmente que le sacase el corazón. Una información que se había dado desde el principio, pero aparenta en la entrevista que se le hizo a Rincón Martínez en el periódico Listín Diario admitir que eso se llevó a cabo, pero no dice exactamente qué pasó con ello. Hoy el periódico Listín Diario sale a relucir con la página en blanco que dejó Joaquín Balaguer en su libro Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, referente al asesinato del periodista Orlando Martín, y que en esa situación dejó dicho que luego de varios años de su muerte, no dice específicamente cuántos años, pero uno de sus más grandes colaboradores y atláteres de Joaquín Balaguer, Rafael Bellondino, dijo que eran 20 años, por lo que se acerca la fecha para que se revele qué era lo que había dejado dicho Joaquín Balaguer, que se lo dejó a una persona que dice que por su edad le iba a sobrevivir. Yo pensaba, Elías, que frente a una figura como la del doctor Joaquín Balaguer, tú no te iba a ir por las ramas, sino que iba a ir al tronco, y si no al tronco, que te iba a ir más a la profundidad de la médula de el único político dominicano que un congreso opositor le ha dado la honra, el mérito de bautizarlo como padre de la democracia dominicana. Joaquín Balaguer fue un hombre que llegó a la presidencia de la República en 5 ocasiones de forma constitucional, pero ya lo había hecho de forma provisional en el tiempo de Trujillo. Un político de pie a cabeza, que comenzó su vida en el interior del país, particularmente en Santiago, y desde entonces la gente lo identificaba como un hombre taciturno, medio melancólico, alejado de los grupos, pero muy cercano a los libros, muy cercano a lo que es la didáctica, y como tal llegó a las aulas. Y en las aulas descolló de forma tal que el presidente de turno, el dictador Trujillo,
lo pudo identificar, lo fue acercando a su alrededor, lo nombró maestro, de maestro pasó a catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que era la única, y allí deslumbraba a los estudiantes con sus exposiciones. Más luego fue ministro de Educación, fue ministro de Relaciones Exteriores y ocupaba varios cargos de embajador en diferentes países. Su vida política fue tan rica e importante como su vida literaria. Escribió más de 20 tomos de diferentes cosas, de política, de historia, de literatura, poesía. Escribió música y fue grande en ambos renglones, en la política, en la letra, en la literatura. Escribió cuentos, se refirió a la historia del mundo, a la historia del país, le escribió a la patria, a la frontera, al campo. Tuvo una dimensión tan grande que le costó eso que te dije, que fue designado padre de la democracia. Dicen que fue un hombre duro en la época de los 12 años, que se persiguió mucha gente, se mató mucha gente, pero era en época difícil porque habíamos acabado de pasar de una guerra civil y había mucha gente armada en la calle y opositores con sed de cobrar venganza, y había que actuar como él actuó. Pasado 2 periodos de gobierno, salió del poder y volvió a un gobierno de 10 años, después de haber agotado 12. Y esta vez fue un tanto más suave. Vino con mano de seda, cambió un poco su imagen, modificó cosas. Pero quizá la literatura y la política no fueron tanto como su pensamiento liberal social, porque la gente dice que Balaguer fue siempre conservador, y no, Elías. Balaguer fue un liberal progresista increíble. Lo que pasa es que él se rodeaba de conservadores. Pero tú quieres una cosa más revolucionaria que las leyes agrarias de aquellos tiempos, repartirle la tierra a los campesinos. Tú quieres una labor social más importante que construirle a los pobres más de 100,000 multifamiliares, casas multifamiliares para cambiar la vida. Y por eso un apartamento, nadie nunca pagó un chele, eran gratis, con agua y luz. Pero me voy más allá, Elías. Toda la presa que hay construida en este país, todas, la hizo Balaguer para aprovechar el agua. Pero sigo, Elías, con su pensamiento liberal. La foresta. El que se dedicó a la foresta. Nacionalista, nadie como él le ha escrito a la frontera. El vigilante de la frontera. Antonio Duque. Le escribió Antonio, bueno, ese es el libro de él. Sí. El Centinela de las Fronteras, que se llama el libro. Antonio Y me voy por ahí para terminar diciéndote que uno de los piropos más grandes que Balaguer se ganó, ¿tú sabes quién se lo hizo? ¿Quién no fue? El presidente Fidel Castro, en una visita que hizo aquí al país. Le dijo: presidente, yo tenía ganas de conocerlo, porque usted es una persona enigmática pero interesante, y tiene un pensamiento que usted mismo no lo ha explotado. Yo recibo mejor trato de usted que lo que he recibido de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, que es mi aliado, y di que son mi amigo. Yo he recibido favores de usted cuando Cuba ha estado necesitada de determinada cosa, y usted me la ha dado. Nosotros siempre hemos tenido relaciones culturales
En los gobiernos del PRD eso no existió nunca. Los intercambios tampoco. Ellos no se atrevían por miedo al imperio. Y usted se atreve. Yo lo felicito y lo califico como un liberal escondido, me dijo Fidel Castro. Entonces te dije, Elías, eso, porque eso de que Rincón dijo que le quería sacar el corazón, eso es plume burro. Y eso que es amigo suyo. Mire, mi hermano. Por favor, no me lo considere así, más nunca. Mire, don Freddy, usted sabe que en la obra fundamental de Joaquín Balaguer es Memoria de un cortesano en la era de Trujillo. Usted debería escribir un libro, don Freddy, sobre Balaguer. Y decir, y titularlo, Memoria de un periodista balaguerista en la era de Joaquín Balaguer. Vámonos a la pausa comercial. Freddy. Te cuento, Elías, amable televidente, que ayer el presidente Luis Abinader adelantó que hoy venían buenas noticias para el pueblo dominicano, y en efecto así fue. Temprano de la mañana el presidente tenía consejo de gobierno, lo aperturó, lo dejó trabajando, hizo una diligencia que tenía que hacer con una visita que tenía en el Palacio y cogió para el Ministerio de Trabajo. Y sobre el mediodía se dio la información en presencia de los miembros del Comité Nacional de Salario, que está integrado de forma tripartita por el empresariado, que representan los patronos, los sindicalistas, los que representan los obreros, Pepe Abreu y Comparte, y el gobierno, que está representado por el Ministerio de Trabajo. Así la cosa, hablaron Pepe Abreu, habló el presidente del CONEC y el ministro de Trabajo, y le tocó al presidente anunciar que el gobierno había hecho el esfuerzo de consensuar con las partes un aumento de salario que se iba a anunciar en ese momento, y que contempla un aumento de 19% el sueldo de las personas que trabajan en grandes empresas, 59% para los que laboran en medianas empresas, 20.2% para los trabajadores de las pequeñas empresas y 11% para obreros de microempresas. Eso totaliza en forma general un aumento de salario de un 24%. En lo adelante, el salario mínimo en las grandes empresas será 21,000 pesos. En la mediana, 19,250. En la pequeña, 12,900, y en la micro, 11,900. Yo pienso que es un gran paso hablarse de un 24%, porque en la historia del Comité de Salarios nunca se había pasado de un 12 a un 15%. Y prácticamente, si usted parte del 12, 24 es un 100%. O sea que el presidente Luis Abinader, con ese esfuerzo que hizo de consensuar de forma individual con las partes, se anota un buen punto y suma capital político. Yo quiero, por esta vía, felicitarlo a él, que hizo el esfuerzo de llamar a esa gente individualmente al Palacio y convencerlo. Felicito también a Luis Miguel Decán, el ministro de Trabajo, que calladito así está haciendo una labor buena, porque él
fue el canal para llevar la armonía entre las partes también. Es decir, que hoy celebramos esa gran noticia que viene a saciar los reclamos de los sindicalistas que estaban reclamando no solamente aumento de sueldo, sino que hay más de 50,000 obreros y trabajadores que desde la pandemia no han vuelto a trabajar y lo que están recibiendo es una miseria algunos, otros no están recibiendo nada. Entonces, qué bueno darle esta noticia. Yo creo que sí que es un paso gigantesco por parte del gobierno y del empresariado y de los sindicalistas. Porque fue en la historia, mire, yo vengo cubriendo como periodista más de 20 años en el área sindical. Yo conozco a Rafael Pepe Abreu desde cuando era dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores Dominicanos. Y entonces pasó a ser dirigente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, CENUS, que se conformó en el gobierno de Leonel Fernández 96-2000, recuerdo como ahora 98-99 por ahí, que se conformó ese consejo que integra a todas a todos los sindicatos y le hizo un edificio en Villajuana el presidente Leonel Fernández, yo recuerdo como ahora. Se han hecho negociaciones, se han convocado el Comité Nacional de Salario cada 2 años, han retrasado en muchas ocasiones y yo no había visto como periodista el alcance que tiene este aumento salarial en un momento tan importante como lo es la situación de la inflación transitoria que lo definió el Banco Central así, y una situación de la pandemia y resultados de la pandemia del COVID-19, a mí me parece un paso trascendental en términos de la economía del trabajador. Yo creo que eso va a incentivar a el crecimiento económico del que había hablado el gobernador del Banco Central y de que había insistido hace varios años. Recuerdo como ahora que el gobernador del Banco Central había dicho, se requiere de un aumento salarial para el consumo de la canasta básica por parte de los trabajadores, porque en la canasta básica habían aumentado más de un 20%. Eso que sucedió hoy, a mí me parece interesantísimo. ¿Usted sabe qué me llamó la atención, don Freddy? Primero, que ese anuncio que hizo el presidente Luis Abinader en ese conjunto, de que el presidente fue personalmente al Ministerio de Trabajo, eso es muy interesante, muy bueno. Y que al final del anuncio que hizo el presidente, se entregaron 2 códigos, don Freddy. El Código Laboral y la Ley de Seguridad Social. Una entregada al el CONEP y otra la Ley de Seguridad Social entregada por los sindicalistas. A mí me parece que algo se cuece en ese sentido. Ojalá que no sea en detrimento de los trabajadores. Cuidadito con eso. Hay que estar vigilantes con relación a ese tema, don Fred. Adelante. Sí. Mira, Elías, otra muy buena noticia y que viene del mismo origen que la que terminamos de dar, fue la que dio el gobierno anoche, en el día
el gobierno había anunciado que había autorizado al Ministerio de Industria y Comercio despachar 20 tanqueros de gas licuado de petróleo para Haití por asuntos humanitarios. Pero ya al caer el día, en la prima noche, el Palacio dio a conocer que por disposición del presidente de la República se levantaba el embargo del comercio en la zona fronteriza para los mercados puntuales que se realizan cada semana, como para el tránsito libre de las personas que viven en los alrededores de la frontera de aquel lado y que vienen a comprar sus alimentos diarios de este lado. Y es por asunto humanitario también. La situación de Haití es calamitosa, porque Haití no produce mucho y sus elementos básicos de la canasta familiar los suplen de aquí, de República Dominicana. Y hay productos que ellos no tienen almacenamiento, sino que lo compran diario o semanal, como es el caso de los pollos, los huevos, el hielo, salsa de tomate, sopita Maggi, ese tipo de cosas del diarismo en la cocina de los pobres y los clase media. Eso Haití come de aquí, Elías. Entonces eso duró cerrado desde que se produjo el magnicidio del presidente Juvenal Moïse, y el presidente, atendiendo los reclamos de aquel lado y los reclamos de este también, porque así como estaban los haitianos pidiendo que le abran la frontera porque tienen hambre, los polleros y los beberos de Moca decían se nos van a podrir los pollos y los huevos, que esa gente no está comiendo y nosotros tenemos aquí ese producto que es para ellos. Entonces el presidente lo entendió y qué bueno que dispuso la apertura de la frontera porque ya era tiempo. Hay que resaltar, don Freddy, que el comercio se reactivó de manera muy ordenada, con filas de los comerciantes, filas de los que venían a hacer el mercado binacional, y el director de aduanas, el director de migración y el ministro de Relaciones Exteriores coincidieron en afirmar y en autorizar este mercado binacional, primero por las razones humanitarias y segundo por lo que usted acaba de decir. El mercado dominicano mueve, oiga esto, don Freddy, 1.200 millones de pesos, 1.200 millones de pesos en el mercado binacional, en el trasiego de mercancías de aquí para allá y de allá para acá. 1.200 millones de dólares, perdón, de pesos, dólares anuales. 1.200 millones de dólares anuales. Estamos hablando de alrededor de 57.000 o 60.000 millones de pesos. O sea, eso es un mercado muy importante para la República Dominicana, independientemente de los aspectos políticos y sociales en los que se envuelve lamentablemente nuestra vecina isla, país de Haití. Debo decirle, don Freddy, que con referencia a la muerte de Juvenal Moïse, esas investigaciones están muy, no sé, lo veo como muy nebuloso, ese panorama, porque habían acusado a un médico estadounidense, haitiano-estadounidense, que reside más en Miami que en República, y lo han acusado como uno de los cerebros del magnicidio a Juvenal Moïse. Y acaba él de declararse inocente totalmente de todas las acusaciones que le han hecho. Hay una gran nebulosa con respecto a la muerte de Juvenal Moïse, y hoy, todos los días, en la mayoría de los medios de comunicación, la pregunta es la siguiente: ¿quién mató a Juvenal Moïse y quién ordenó esa muerte? A mí me llama la atención, don Freddy,
que la situación de Haití, cuando se dio el caso, se pidió desde Haití la intervención norteamericana. Y desde allá Joe Biden había dicho que no había ninguna intención por los momentos, o por lo menos la vocera de la Casa Blanca lo había dicho. Sin embargo, en el día de ayer hay unas declaraciones de un importante representante también de la Casa Blanca que dice que no se descarta esa posibilidad. O sea que ahí también hay una posibilidad remota quizás de que haya una intervención en Haití. Lo que sí se le ha recomendado es que se pongan de acuerdo los tres que quieren ser los presidentes y que organicen unas elecciones lo más pronto posible. Ojalá que así lo hagan y dejen de estar de ambiciosos por ser presidentes y comiencen a reorganizar ese país de una vez y por todas. Mira, don Freddy, tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de hacer la pausa comercial, yo quiero hacer referencia de una señora que dice que nos ve y nos ve todos los días. Se trata de doña Fay Gómez Pérez. Ella reside por ahí por el Millón y ella dice que es una gran fan de don Freddy Sandoval. Así que ya usted sabe, don Freddy. Muchas gracias a la señora. Doña Fay Gómez Pérez, que es la suegra de nuestro hermano y amigo José Antonio González. José, nosotros lo conocemos a él muy como Joselito. Así que un saludo muy especial para ellos. Nos vamos a una pausa comercial. Adelante, hombre. Te cuento, Elías, que el día informativo te decía que el presidente Luis Abinader tenía dos actividades grandes en el Palacio. Primero, el Consejo de Gobierno y esta tarde la promulgación de la ley que crea el Bandex. Eso todavía no estaba funcionando oficialmente, pero que a partir de la promulgación de la ley hoy, que se está haciendo en un acto en el Palacio Nacional, ya eso queda oficializado. Del día también hubo protesta de Fenatrano en frente del Palacio, pidiendo las reivindicaciones de los choferes y exigiéndole al presidente que debe gobernar para todo, no para una parte de los choferes. Y desde el Vaticano se informa que el Papa Francisco regresó a su despacho del Vaticano después de estar 10 días hospitalizado en un hospital de Roma por una operación del colon. Fiesta en el Vaticano para el Papa Francisco, que ya este año ha tenido 2 intervenciones quirúrgicas, y que se cuide al Papa, que parece que le tienen el agua puesta. ¿Cómo hacer, hombre? Espérese. ¿Cómo que le tienen el agua puesta al Papa? Don Freddy, al Papa no le pueden tener el agua puesta porque el Papa es Papa hasta que se muera. Él está en buena con Dios, pero San Pedro no quiere saber de él. Usted no es bueno, don Freddy. No, mire, quiero hacer referencia porque hoy miércoles se modifica el toque de queda, se flexibiliza más el horario. En una desescalada que quiere hacer el gobierno a partir del día de hoy, a las 11 de la noche, los fines de semana va a ser a las 7 de la noche todavía, y el próximo fin de semana a las 11 de la noche, diario y fines de semana. Eso a partir de hoy. Pero usted sabe lo que ocurrió anoche en San Francisco de Macorís, don Fred. Ajá. Un señor que es DJ
supuestamente fue contratado por el Ministerio de Salud Pública o por un organismo gubernamental para que fuera a San Francisco de Macorís a incentivar a la gente, a los jóvenes especialmente, a vacunarse. Don Freddy, una caravana con el DJ en una patana, una cantidad enorme de personas en la calle en esa caravana sin mascarilla, un teteo organizado totalmente. Una jornada que se suponía que era para incentivar la vacunación, se convirtió en un desorden, pero una cosa increíble. La gobernadora de San Francisco de Macorís, el ministro de Salud Regional de San Francisco de Macorís, todo el mundo, hasta la gente de San Francisco de Macorís, rechazó esa actividad en el día de ayer. Un DJ que se hace llamar como Adoni fue el protagonista de esta historia. Y entonces uno dice, después trancan a San Francisco de Macorís, le ponen el toque de queda a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana y dicen que el gobierno es el malo. ¿Qué le parece, don Freddy? Hasta mañana. Se nos terminó el tiempo. Hasta mañana, Elías.